Pero ese aplauso no me convence. Un aplauso a la familia Castro y a la familia Gómez. Eso viva en sus memorias. Yo sé que hay fotos ahí para que cuando las niñas crezcan se les pueda enseñar. Pueden tomar asiento, amigos y hermanos. Les prometo que no les tomaré más tiempo, solo 2 horas más. Para aquellos que no sabían que estaba leyendo en hebreo, estaba leyendo la bendición sacerdotal donde dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y esa es mi oración para ustedes, para Rochelle y para Giselle. Bien lindos esos nombres, bien lindos esos nombres. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y bueno, ahora vamos a entrar a la palabra una vez más. Yo veo que varias visitas hoy. Y mientras estaba alabando al Señor, I was struggling, estaba en conflicto en mi espíritu, porque la palabra que hoy traigo es una palabra un poquito doctrinal. Y siempre es importante sacar un tiempo, un espacio para que cuando la gente nos visita, que no nos frecuenta, predicar a Cristo. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Entonces, antes de entrar a la palabra, yo solo quiero decirlo de modos generales, no solo para los que nos visitan, pero también, por si acaso, alguno que ya esté de casa y todavía no lo ha hecho, solo en Jesús hay salvación. ¿Antes dicen amén? Solo en Jesús hay salvación. Vean conmigo, no en el pastor, a ver, iglesia, no en el pastor, no en el cura, no en la iglesia, no en denominaciones. Solo en Jesús hay salvación. Solo Jesús salva. Entonces, antes de entrar a la palabra, si no entienden nada de lo que hoy se va a compartir en este lugar, yo quiero que entiendas una cosa. Dios ha mandado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres tener vida eterna, me imagino que todos ustedes quieren tener vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿quieren tener un trabajo que pague $1.000.000 anuales? Levantarían sus manos, ¿no? ¿Cuántos aquí querían un trabajo de $1.000.000 anuales? Aquí está. Eso sí me levantaron las manos. Bueno, le tengo una oferta mejor y es gratis, es gratuita. Aquí no vendemos la unción. Aquí no hacemos negocio de la unción. Te estoy diciendo de que el cielo está a tu alcance. Iglesia, amigos y que nos visitan, el cielo está a tu alcance. ¿Qué es el cielo? La confianza de que después de todo este gran afán en esta vida, ¿cuánto les gusta vivir? ¿Cuánto les gusta vivir? ¿O ya están cansados de vivir? ¿Alguien está deprimido aquí? ¿Quieren matarse? ¿Cuánto les gusta la vida? Levanten la mano a los que les gusta la vida. ¿Cuántos están? ¿Le gusta the ride? ¿Cuántos aquí han ido a Six Flags? ¿No? ¿Cuántos han ido a la feria? ¿Cuántos les gustan esos juegos de adrenalina? La montaña rusa y todo eso. No. Aburridos. No, cero. Para aquellos que nos gusta, ¿qué es lo lindo? Que hay que subida. Y cuando el trencito va a su espacio, ¿verdad? La cúspide, uno dice, ya viene. ¿Verdad? Ya viene. Tiqui, 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 tiqui. Y a veces como que se atora ahí en la cara. Pero ya sabes que ahorita va, las tripas se te van a subir. Pero eso es rico. La vida es rica. La vida es sabrosa. ¿Cuándo dicen el Señor? ¿Tiene subidas? Tiene bajadas. Pero todo eso es que lo que le da contraste, lo que le da vida, la vida. ¿Cuándo dicen el Señor? Amén. Entonces lo que te estoy diciendo es que en Cristo hay vida, abundancia aquí y hay vida eterna en la cosa. Entonces, si no me entienden nada, y vamos, porque voy a estar hablando algo que estoy enseñando en el resto de la iglesia, entiende esto: Cristo ha venido para darte vida eterna. ¿Qué hacer para acercar a Cristo? Creer, pedir perdón por los pecados, arrepentirse, pedir perdón y decirle al Señor, perdona mis pecados, y estar dispuesto a seguir al Maestro, seguir su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Haces esto, eres parte de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y si no tiene iglesia que frecuenta, aquí está la iglesia de Donay, que hoy le abren las puertas y sus manos y rápidamente lo hacemos parte de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entremos a la palabra del Señor. Y bueno, tengo unas 11:30, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo.
Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 23, versículo 4, y cuando lo tenga, póngase de pie, Mateo capítulo 23, y para aquellos que no cargan Biblia, o se les olvidó la Biblia, voy a pedir ahí que me lo ponga ahí enfrente en la pantalla, Mateo capítulo 23, versículo 4, y cuando lo tenga, póngase de pie en honor a la palabra. Aleluya. Mateo 23, versículo 4, y vamos a leer juntos en voz como coro. Leamos. La palabra de Dios dice: porque atan cargas pesadas y difíciles y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Diga el pueblo amén. Vamos a ver de qué se trata esto, pero antes una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Me consagro de una vez más, oh Señor, me pongo, Señor, bajo tu voluntad. Te pido que tú hagas, oh Señor, lo que tú quieres hacer y que traigas el mensaje que tú quieres que todos los judíos escuchen. Te doy gracias, oh Dios, por este gran privilegio, este gran honor, oh Señor. Me hablaste a través de muchas cosas hoy, en el transcurso de este servicio, a través de la palabra que trajo mi hermano Juan, Padre Celestial, a través del testimonio que me trajo la hermana Janet, oh Dios. Cada una de estas cosas y a través de la presentación, oh Señor, me has hablado y me has animado y puedo decir que ya estoy satisfecho. Pero de todos modos, oh Señor, continuaré con esta palabra para que, así como me puedo deleitar en ti y tengo algo que volver a la casa con ellos, te pido que esta iglesia y que todos los que están aquí, Señor, tanto los de la casa como que nos visitan, que puedan hoy llevarse algo de valor a la casa. Un mensaje, una palabra que lo puedan aplicar y que les traiga más vida a su vida. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento. Entonces vuelvo a repetir y se lo voy a leer la versión que me gusta más a mí. Mateo capítulo 23, versículo 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Pero bueno, primero que todo es Jesús. Jesús es el que está hablando de esto. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los fariseos. A los fariseos, no a los judíos. No malinterprete eso, porque a veces en el cristianismo hay antisemitismo, es decir, hay un odio contra los judíos. Inclusive tenemos la osadía de decir que los judíos crucificaron al maestro, cuando no es así, sino que nuestros pecados crucificaron al maestro. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Jesús aquí se está refiriendo a los fariseos. Diga conmigo, fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, ¿cuántos aquí conocen por lo menos un rabí? Un rabino. ¿Cuántos aquí conocen un rabino? ¿No? ¿Cuántos aquí han escuchado de rabinos? ¿Han escuchado de rabinos? ¿Quiénes son rabinos? ¿Quiénes son los rabís? Son los maestros y son los líderes espirituales del pueblo judío, ¿sí o no? Si pudiéramos usar algún tipo de analogía, son los equivalentes de los pastores, ¿verdad? El pueblo cristiano tiene pastores, el pueblo católico tiene sacerdotes y el pueblo judío tiene rabís, ¿verdad? Y los rabís son básicamente la autoridad espiritual en todos los asuntos de comportamiento, de moral, de ética, de cómo conducirse, bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Los rabinos casan, así como hoy hicimos, los rabinos presentan a los niños, hacen la bar mitzvah, los rabinos hacen los servicios fúnebres, etcétera, etcétera, visitan a los enfermos, igual que un pastor, pero con su ideología. Los fariseos son básicamente los rabinos. La tradición rabínica viene de los fariseos. Los fariseos eran los líderes espirituales, los maestros del pueblo judío. Y Jesús les dice a ellos en este capítulo entero, no solo en este versículo, pero el capítulo entero del libro Mateo 23, Él los recrimina a los fariseos y les dice básicamente que ellos son hipócritas. Diga conmigo, hipócritas. ¿Algunos no están conmigo? A ver, diga conmigo, hipócritas. ¿Cuántos saben de a dónde viene esa palabra hipócrita? ¿Qué significa? Bueno, antes de preguntarle del origen de la palabra, ¿qué se da a entender cuando le decimos a alguien tú eres un hipócrita? ¿Qué se da a entender? ¿Qué? Falso, ¿qué más? Mentiroso, ¿qué más? Sinvergüenza. Ay, las mujeres están hablando. Hay hombres también, porque nosotros los hombres somos hipócritas. ¿Qué más? Doble cara, inconstante, dice una cosa, hace otra. Entendemos eso, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos bíblicos, hipócrita
era el nombre de los actores. Es decir, la palabra originalmente hipócrita literalmente significa actor. Porque para aquellos que les gusta, ¿cuántos aquí han ido a ver un Broadway show? Un show en Broadway. ¿No han ido aquí? ¿No han ido a ver un Broadway show? ¿No? Ok. ¿Cuántos aquí han visto un drama? ¿O pantomima? ¿No? Un drama, sí, ajá. Así es, ajá, exacto. Drama, cualquier drama, una novela, etc. ¿Cuántos aquí han visto una película, etcétera, etcétera? Ellos en el tiempo griego, y si estuviéramos hablando griego, se les llamaría hipócritas. Porque un hipócrita viene de alguien que actúa un rol y un papel que realmente no es el de él. Es un falso papel, es un falso rol. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Yo ya les dije, ¿quiénes son los fariseos? No los nuevos convertidos, no los niños, no los que no saben nada de la Biblia, pero los que han estudiado la Biblia, los que la conocen, los que esa es su profesión. El médico se dedica a la medicina, ¿cuánto dicen amén? El ingeniero a la ingeniería, el jornalero a la construcción, carpintero a carpintería, ¿cuánto dicen amén, Señor? Bueno, también igual el teólogo, el rabí, el pastor se dedica al estudio bíblico, amén. Sino que feo, ¿verdad? Que feo que su pastor no se prepare o su rabí no se prepare, porque entonces cuando le da un consejo, ¿qué le va a decir? ¿Cuántos quieren preparados, rabinos preparados? Importante. Y Jesús les recrimina a estas personas que en el tiempo de Jesús, diferente al tiempo de hoy en día el mundo es secular. Hoy en día los que gobiernan son gente, la mayoría atea o agnóstica o gente que no cree en Dios. Pero antes los rabinos no solo tenían poder e influencia religiosa, pero también política y secular. Ellos eran los que mandaban en cualquier aldea, en cualquier ciudad. Ellos regían todas las cosas. Y Jesús les recrimina y les dice, ustedes son unos hipócritas. Es decir, son unos actores. Ustedes están actuando. ¿Por qué? Porque ustedes, y voy a solo especificarme en este versículo, porque ustedes ponen un montón de cosas, un montón de requisitos, ustedes le dan un montón de requisitos al pueblo de Dios. Diga conmigo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí se consideran parte del pueblo de Dios? Espero en Dios que todos aquí me estén escuchando, porque esto es importante que todos entendamos. Jesús le dice, ustedes son hipócritas, un montón de actores, porque ustedes saturan a mi pueblo de un montón de cosas, de costumbres y requisitos, y usted, se las pone en sus hombros. ¿Cuántos aquí han trabajado en pintura y han tenido que cargar esos botes grandes, galones grandes de pintura? ¿Cómo se llama eso, Eddie? Esos galones. ¿Cuántos galones es que tiene de pintura? 5 galones. ¿Cuántos aquí han cargado 5 galones de pintura? ¿Cuántos aquí han cargado cemento? A veces las manos se estiran mucho y se cansan, entonces uno se lo tira aquí a dónde? En el hombro, ¿verdad? Y qué feo subir gradas con ello, ¿verdad? Horrible. Y lo que Jesús estaba diciendo, está tomando esto como una analogía, le está diciendo, ustedes han hecho así con mi pueblo. Ustedes les ponen un montón de cosas y lo más feo es que ustedes... ¿Cuántos aquí tienen compañeros de trabajo que se creen mandones, que se creen supervisores, verdad? Usted hace el trabajo y ellos están ahí despistados viéndolo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas porque ustedes hacen eso. Doble pecado. Ustedes atan a mi pueblo de un montón de cargas, de un montón de requisitos, y a la misma vez ustedes no las usan. Jesús está hablando de este tipo de hipocresía religiosa, fanática, sectaria, un tipo de fanatismo que hasta el día de hoy es prevalente dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y que hoy yo quisiera romper, porque el viernes, los que estaban aquí el viernes, yo les dije que para los que no estaban aquí el viernes, yo lo que les estoy tratando de decir, mi deseo es llevarlos a ustedes a un punto donde cumplir la ley de Dios les causa gozo. Right? Eso es lo que yo les dije el viernes a los que estaban aquí el viernes. Yo el viernes les dije a los que estaban aquí, mi deseo es que ustedes puedan llegar a un punto en su vida de fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Jesús, en su Hijo? ¿Y cuántos tienen fe en esta palabra? Que no miente. Si ustedes tienen fe, mi deseo es que ustedes lleguen a un punto donde la obediencia a su palabra no les es gravoso, no les es, ay, hay que subir ese saco de nuevo. ¿Me están escuchando? Sino que, al contrario, que cuando Dios te dice, no adulteres,
tú digas, gracias Dios porque me estás ayudando, me estás contentando mi vida. Estás interesado en mi matrimonio, Dios, gracias. Que cuando Dios te diga a ti, un poquito rebelde, estás en tu edad de rebeldía, tienes 15, 16 años, ¿verdad? Todos pasamos ahí. ¿Cuántos se acuerdan cuando pasamos ahí? Antonio levantó su mano, yo creo que se recordó de un delito que hizo. Ese día, cuando, como me dice, que fueron a la misma a fumar cigarros, ¿se acuerdan? Cuando te dice el Señor, honra a tu papá y tu mamá y obedécele, que tú en vez de decir, ay, 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 pero es que tú digas, gracias Dios, tú me quieres dar larga vida. Y que la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, no digas, ay, pero ir a la iglesia. Es que el partido de fútbol está muy bueno. Que tú digas, gracias Dios, yo me gozaba con los que me decían. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que la ley de Dios produzca deleite en ti. Porque déjame decirte una cosa, si estás haciendo las cosas para el Señor por obligación, no va a haber rendimiento. Va a llegar un punto en tu vida donde tú vas a decir, ya no más. No quiero. Es como estar en una relación horrible, en un matrimonio horrible, en un matrimonio donde no hay compatibilidad, ¿verdad? Donde no hay acuerdo. Dice la palabra de Dios, dice Amós, andarán dos juntos, sino que se pusieron de acuerdo. Y a veces hay diferencias irreconciliables, ¿verdad? Y aunque eso es una charla para otro día, pero ¿cómo van a andar dos juntos, verdad? Si no están felices, si no están contentos el uno con el otro. Es igual en nuestra fe. No vamos a poder obedecer a Dios si su palabra, en vez de producir en nosotros gozo, produce. ¿Qué es lo que produce cuando dan al hombro estas cosas? ¿Qué es lo que produce? Ay, tengo que desarmarlo otra vez. Ay, no puedo mentir. Ay, no puedo emborracharme. No. ¿Verdad? No, yo quiero que tú te goces, porque a mí decir una cosa, Dios tiene el mejor interés de tu vida. Y además, se lo digo porque lo he experimentado. Cuando uno llega a ese punto donde uno se goza en la palabra del Señor, no que uno llega a ser perfecto, no llames a nadie bueno, solo mi Padre Dios que está en los cielos bueno. Pero cuando uno llega a ese punto donde ha madurado su fe tanto que uno ya no le atraen las cosas de la vida, del mundo, no que uno no se goza en la vida, pero que uno está tan empapado de Dios y uno quiere más de Dios. Pues no hay una cosa más deleitosa, satisfactoria, que poder deleitarse en Dios. Porque es un deleite que no mata, que no roba, sino que añade, contribuye, levanta, edifica, embellece. El deleite del mundo, hay un costo, hay un precio que pagar. Te emborrachas el viernes y el sábado en la mañana te vas a levantar, no solo con dolor y con náusea, pero con menos dinero. Y con una familia, una esposa quizás enojada y unos hijos que están viendo tu mal ejemplo. El gozo del mundo destruye. El gozo del mundo roba, quita. Por un momento nos causa gozo y nos causa baile, pero tarde o temprano nos roba todo. Nos roba nuestra honra, nos roba nuestra sinceridad, nos roba nuestra paz, nos roba nuestros hijos, nos roba nuestro hogar, nos roba todo. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo dicen al Señor? El gozo del Señor añade riqueza. El gozo del Señor nos embellece por dentro, nos hace guapos por dentro. Dile que está a tu lado, no solo me mires por fuera. Por fuera tú puedes lucir como un pavo real. Mira, las plumas son plumas divinas, pero por dentro estás todo esqueletudo, con pura esqueleto. La belleza del alma es eterna. La belleza física es vana. Mujeres, qué lindo es ser bella por dentro, por fuera, ¿verdad, mujeres? Mejor pregunto a los hombres, qué bellas son las mujeres, hombres, ¿verdad? Y su mujer, ¿verdad? Porque algunos se meten, no dijeron amén porque
Como que mujeres del plural, ¿verdad? Qué linda es la belleza física, no es nada malo. La belleza física es un don de Dios. No me vengan con esa religión de que yo no miro nada. No, la palabra de Dios dice, y David era hermoso. La palabra de Dios dice que José era hermoso. La palabra de Dios dice, Esther era hermosa. Es decir, la hermosura física es una virtud, es algo bueno, es algo lindo. Pero hay una hermosura más perfecta, más gloriosa, más deseable, la hermosura del alma. Porque la mujer que teme a Dios, esta ciudad amada. Y eso es lo que hacen los mandamientos. Cuando seguimos los mandamientos de Dios, nos embellece por dentro, embellece nuestros días, embellece nuestras familias y nos hace crecer para arriba. Pero, como les digo, hay varias cosas, y se los dije el viernes, hay varias cosas que no nos dejan y no nos permiten disfrutar los mandamientos, se nos hacen gravosos. Yo el viernes les revelé el primer mal concepto, y era de que a veces no entendemos que con el mandamiento viene placer. El mismo mandamiento produce placer. Cuando dice, Señor, primer mandamiento, yo se los enseñé el viernes. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, yo sé que hay hijos, entonces vamos a ser un poquito más cuidadosos. ¿Cuál es el primer mandamiento que aparece en la Biblia? Tengan hijos. Tengan hijos, ese es el primer mandamiento. De los 613 mandamientos que están en la Biblia, el primer mandamiento es multiplicados. Es decir, tengan hijos. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante. Ese es el primer mandamiento. Dice que Dios hizo al hombre, lo hizo ¿qué? Varón y hembra. Adán y... ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante aclarar hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Hombre y mujer. Porque solo el hombre y mujer tienen la potencialidad de ¿qué? De cumplir el mandamiento, de procrear. Y Dios les dice, y entonces hay que cumplir el mandamiento. Y qué lindo, para aquellos que sabemos cómo es que vienen los hijos, sabemos que eso produce gozo. ¿Ya? Y ahí nos revela el misterio de los mandamientos de Dios, que cuando seguimos los mandamientos de Dios, que cuando no solo procreamos, sino que cuando no adulteramos, cuando no robamos, cuando somos honestos, la vida se llena de alegría. Pero una vida llena de robo, de mentira, de hipocresía, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de idolatría, eso va a traer, te va a robar de lo que tienes. Las perlas que Dios te ha dado te las va a desvirtuar y los cerdos la van a pisotear. ¿Me están escuchando? Entonces ese es el primer mal concepto que tenemos que destruir, pero ya lo destruimos el viernes. Los mandamientos de Dios traen placer. Lo que no podemos hacer es perseguir el placer, porque eso es lo que hace la sociedad. Dice, no quiero el mandamiento, no me voy a casar, pero sí voy a tener el placer. O no necesitamos un hombre y una mujer, porque de por sí eso no es para procrear, eso es para placer. Es decir, se vuelve la sociedad fijada en el placer en vez del mandamiento. ¿Y qué es lo que pasa? El placer se vuelve una obsesión, la obsesión un vicio, y el vicio esclaviza y nos mata. Lo dije el viernes. Entonces no sigamos placer, no vivamos buscando en esta vida más placer, busquemos buscando la voluntad de Dios. Y al hacer tú eso, el placer va a venir. Buscad el reino de Dios. ¿Y qué? Y el dinero va a venir. Y la salud va a venir. Pero los mandamientos primero. Ojalá que ustedes entiendan ese principio. El segundo principio, mal concepto, que no nos deja disfrutar. Y hoy me voy a meter en problemas, aunque qué nuevo. Una de las razones por la cual el pueblo de Dios, vuelvo a repetir, ¿cuántos son parte del pueblo de Dios? Que dice que el que tiene a su lado, no se duerma, dígale, no se duerma. Ya los estoy perdiendo. No se duerma, ya están titubeando, ya está apogado, ¿verdad? No, levántese. No quiero que pierda esta joya. La segunda razón por la cual el pueblo de Dios no puede disfrutar es porque sus líderes, sus pastores, sus líderes espirituales lo han sobrecargado con un montón de mandamientos que no es de Dios.
Como le digo, ahí me voy a meter en problemas. Nos han saturado, y lo digo por experiencia porque le doy gracias a Dios. Yo crecí en la iglesia, entonces, como le digo, esta ha sido mi vida. No conozco otra vida más que la iglesia. Pero he visto cada cosa en la iglesia. Cada cosa. Cada cosa. Yo voy donde estudio, ahí donde se me olvida el nombre del científico e ingeniero, pero ahí es donde se descubrió las frecuencias, radio frequencies, que son las frecuencias que, ¿cómo se dice? Radiofrecuencia. Solo cambiar, ¿verdad?, el acento, radiofrecuencia. Ahí es donde se descubrió cómo el que detecta esas frecuencias, que eso a su vez permitió el invento del radio. Amén. Antes no había teles, antes había solo radio. ¿Cuántos crecieron en una casa donde solo había radio y no había tele? Amén. No le dé pena. Amén. Ser viejo es bueno. I'm looking forward to getting old. Yo estoy anhelando ponerme viejo para ver si me respeta un poco más el pueblo de Dios. Y el invento vino, y gracias a ese descubrimiento de cómo detectar las frecuencias radiales, ¿verdad? Entonces vino el radio. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia evangélica? ¿No se acuerdan lo que hizo la iglesia evangélica? Estamos hablando de alrededor de 1930 a 1940. ¿Qué es lo que hizo la iglesia evangélica con el invento de la radio? Es que no estaban ahí, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes como yo, nacimos en los 80s y en los 90. La iglesia dijo, es cosa del diablo. No, ahí está en la historia. Es del diablo. Esos son inventos de un mundo secular y ateo que no respeta a Dios. No tengan eso en la casa, y predicaron por varios tiempos contra el radio. ¿Pero qué pasó? Poco a poco, como el invento es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque nos permite escuchar noticias que antes no podíamos escuchar. Nos conecta al chino con el latinoamericano. ¿Cuánto dice la amén del Señor? Amén. ¿Y qué es lo que pasó? Tarde o temprano la iglesia tuvo que cambiar el tono y cambiar el mensaje. No. Vamos a levantar ofrendas para poner una radio emisora cristiana. Oh, qué raro. Después del radio vino el tele. 1940, 1950, ya existían antes, pero las teles se comenzaron a comercializar para el consumo público alrededor de los 50 y 60. Blanco y negro era, ¿verdad? Nada HD ni 3D, no. Ya existía desde antes, pero ahí se comercializa. ¿Qué hizo la iglesia? Eso es el cajón del diablo. En ningún hogar cristiano debe de haber un cajón del diablo, porque eso es basura y esto lo va. Pero la tele es buena. ¿Por qué? Porque nos conecta, nos informa, nos entretiene sanamente si lo sabemos usar. ¿Y qué es lo que hizo? Hermanos, necesitamos levantar fondos para comprar cámaras y poder poner un canal cristiano. ¿Cuánto dicen eso ya? Y si no me lo creen, miren lo que tenemos ahí de los lados. Hay 2 cajones del diablo. Y por si acaso no se da cuenta, mire hacia atrás, ese sí está grande. Y la iglesia, como estos rabís, como estos fariseos, atan al pueblo. Atan. En vez de decirnos qué es lo que dice la Biblia, nos dicen qué dicen ellos, o qué dice su cultura, o qué dice sus costumbres, y hacen de cultura y tradiciones de hombres
doctrina de Dios. Yo lo he visto. Hace poco salió algo, yo no sé si mencionar esto. ¿Lo menciono? Es que me voy a meter en problemas, ya me van a apedrear. Yo no sé, yo ya no me sorprendo de las ridiculeces que existen en el mundo cristiano. Ya no me sorprendo. Todo es malo, todo es pecado. Todo es pecado. Hace poco, ¿cuántos han visto a los niños jugando con esa cosita? Algo así que tiene tres. ¿Cómo se llama? Fidget spinner. Eso es pecado ahora. Porque cuando lo hacen la marca así, ¿verdad? Que del diablo. Y entonces ahorita los videos virales y los pastores explicando mundialmente que eso es pecado. No, es lo mismo que he visto desde antes. Que todo es pecado, que todo es pecado, que todo es pecado. ¿Sabe que hace poco, ni siquiera hace 30 años, se pensaba que estas guitarras y estos pianos eran pecado? Y todavía hay iglesias que piensan que esto es pecado. Estas cargas, ¿qué es lo que hacen con los hombres? ¿Los dejan venir a la iglesia? ¿Los atraen a la iglesia? Ya me hicieron una cosa, si mi fe no estuviera bien fundamentada en el Señor, yo mismo iría a un montón de religiosos, locos. ¿No me lo creen? A ver, algunos, yo dije, yo me voy a meter en problemas, ya no me están diciendo amén. Yo sé, I don't care. Porque es palabra. Porque si vamos a demandar del pueblo algo, que sea mandamiento de Dios. Voy a hacer un ejemplo pequeño. Yo creo que comer carne es malo. Yo. Y tengo mis legítimas razones, si las puedo dar. Carcinogens, cuando usted cocina la carne, produce carcinogens, que eso contribuye al cáncer. Saturated fats, que eso produce colesterol, las arterias de clog up, etcétera, etcétera. Y le puedo dar, encima de eso, la industria de carnicería es cruel, sumamente cruel a los animales. Si usted come carne, trate de comer carne orgánica, que ha crecido en un farm, la tratan bien a las vacas y viven bien. Y tengo un montón de razones para decirles a ustedes dejen comer carne. Pero, ¿sabes qué? Eso soy yo, y por más que yo quiera, yo no les puedo obligar a ustedes que dejen comer carne, porque la palabra de Dios dice que todo lo que se come dando gracias es bueno. Entonces, cuando usted llegue hoy a su casa y si hay churrasco, si hay chicharrón, no se acuerde de mí, coma. Eso sí, ¿verdad? Tenga cuidado. Después no se queje. Es decir, yo entiendo que eso es algo que Dios me dio a mí. Yo no me siento mal, pero no es un mandamiento de Dios. No sé si me van a entender. ¿Me di a entender? Ojalá que ustedes puedan entender. Pero no, ¿qué es lo que hacen estos fariseos religiosos? Son hipócritas. ¿Y qué es lo que hace un hipócrita? Quiere aparentar algo que no es. Entonces la manera que hace eso es inventando un montón de doctrina. Y que eso es pecado, y que aquello es pecado, que aquello es pecado, que eso es pecado, que aquello es pecado, que si se deja la candado es pecado, que si se rasura la barba es pecado, que si no se la rasura es pecado, que si te tiñe el pelo es pecado, que si no, es pecado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieren ver lo que dice la palabra de Dios? Porque algunos me están viendo raro y necesito corroborar esto con la palabra. Vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, y vamos a leer versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y hermanos, tolérenme, no me odien. ¿Cuántos están escuchando? Iba a decir cuántos están recibiendo, pero sabes que mejor eso lo pongo en las manos de Dios. Solo escúcheme. Tito, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Cuando tenga, me dejo saber. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer esta versión, pero es la misma. Usted lo puede, si no me confía a mí, puede seguirlo ahí con su ojo. Dice:
Porque hay muchos rebeldes, le dice aquí contumaces, habladores vanos, habladores de vanidad, y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Es decir, en ese caso eran los judíos, cristianos judíos que querían judaizar a todo el mundo. Entonces los primeros cristianos, para aquellos que no saben, eran puros judíos. ¿Cuántos sabían eso? Jesús no es latinoamericano. ¿Cuántos sabían eso? Muchas veces nos lo imaginamos como nosotros. El Chapín se imagina a un Jesús. Chapín, el Tico se imagina a un Jesús. Tico, ¿verdad? El americano, norteamericano se imagina a un Jesús. No, Jesús era netamente, totalmente judío. Él guardaba el Shabbat, él se circuncidó, él guardaba las fiestas, él guardó la Torá, etcétera, etcétera. Los primeros discípulos y cristianos, y ni siquiera se llamaban cristianos, Jesús no vino a establecer una nueva religión, él siguió el judaísmo. Y los primeros cristianos eran puros judíos. Pero poco a poco se convirtieron, ¿quiénes? Los gentiles, los no judíos, griegos, romanos, atenienses, etcétera, etcétera. Y había un dilema: los griegos no siguen la ley de Moisés, no se circuncidan los hombres, no guardan el sábado, etcétera, etcétera. Entonces había un gran problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los primeros cristianos que eran judíos le estaban diciendo a los cristianos que no eran judíos, gentiles: si ustedes quieren ser cristianos y seguir a Jesús, tienen que circuncidarse. ¿Están escuchando? Ese era un problema serio cuando la iglesia crece. Dice, a quienes es preciso, versículo 11, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? A los cuales es preciso, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque están haciendo daño al rebaño. Porque cuando viene alguien y ata al pueblo con un montón de cosas que nada que ver con la Biblia, en vez de levantar el reino y edificar el reino, lo único que está haciendo es distraerlo. Sigue diciendo, porque están trastornando familias enteras, es decir, están engañando gente entera, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben enseñar. Y la suya dice, no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, diga conmigo, cretenses. Entonces, los primeros cristianos eran judíos, y ahora los cretenses, ¿quiénes son los cretenses? Son gentiles, son griegos, son de la isla de Creta. ¿Cuántos han escuchado de la isla de Creta? Una isla griega. Y se estaban convirtiendo. Entonces, dice, los cretenses son siempre mentirosos, son malas bestias y son glotones ociosos. Eso es lo que los pensaban de los griegos. Es decir, estos judíos cristianos tenían un prejuicio de los griegos, que todos los griegos eran bebedores, eran bestias, eran un montón de gente que, como no tenía ley, eran un montón de gente mala. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Este testimonio es verdadero. Por eso, versículo 13, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Diga conmigo, sanos en la fe. ¿Qué es ser sano en la fe? Sano en la fe es saber distinguir entre lo que es mandamiento de Dios y lo que Dios nos demanda, y cultura y costumbres humanas. ¿Me están escuchando? Eso es bien importante entenderlo. Pregunta, ¿no adulterarás es un mandamiento de Dios o es una costumbre y tradición del hombre? Es un mandamiento de Dios. Tengo toda la autoridad y todo el apoyo bíblico para predicarles: no adultere. ¿Me están escuchando? Pero, pregunta, ¿puedo decirle al latinoamericano, cásese con una latina? Solo porque no, hay que mantener la raza. De repente esa ha sido tu enseñanza. No, ¿verdad? Y lo he escuchado. No, yo cuando me voy a casar voy a ir a mi país para traerme una chapina. Porque aquí están muy liberadas. ¿Eso es un mandamiento de Dios o una costumbre humana? Puedo recomendarles, traten de buscar a alguien que tenga valores similares, pero no puedo hacer de eso un mandamiento. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ser sanos en la fe es poder distinguir entre palabra de Dios y palabra y tradición de hombres. ¿Qué cambia? Las tradiciones de los hombres cambian. ¿Ustedes creen que los discípulos predicaban en saco y corbata? Ellos predicaban en un vestido. Imagínense si yo vengo el día domingo vestido con un vestido, ¿me respetarían?
ni mi esposa. ¿Por qué? Porque eso nos revela que esas son costumbres humanas que cambian. Pero el pudor y la modestia son principios divinos. Y ya sea con vestido o con saco, tengo que ser modesto en mi vestimenta. Ojalá que hayan entendido eso. Sigo adelante. Dice, todas las cosas, versículo 14 dice, no presten atención a mitos judaicos ni a mandamientos de hombres. Dile que está a tu lado, no pongas atención a mandamientos de hombres. Por más convincente que te lo digan, ¿verdad? Porque a veces te lo dicen con una unción que realmente no es unción, son gritos. Porque a veces el pueblo, hasta eso a veces nos equivocamos, pensamos que la unción está en el grito. Por ejemplo, si yo les hablo así es porque el pastor no tiene unción. Hermanos, por favor no pequen. Ay, el pastor como que le falta pasión por las cosas de Dios. Pero si yo les digo, arrepentidos a generación de víboras, uy, si el pastor sí tiene unción. No, eso fue mi volumen, ese fue mi timbre de voz. Ojalá que estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Si lo entienden, serán mejores en su relación con Dios. Porque podrán decir, esto me conviene y esto no me conviene. Aquí es donde quería ver. Versículo 15, aquí está. Yo les dije, aquí está. Estas personas, como le dije, la tele, la radio, todo, la verdad, viene y dice, todas las cosas. Pero lean conmigo, y voy a leer la versión de ustedes porque algunos hasta desconfían cuando leo esta. A ver, lean conmigo, 1, 2 y 3. Todas las cosas son puras, mas para los corrompidos y incrédulos nada le es que impuro, pues hasta su mente y su conciencia que están corrompidas. Entonces por eso es que cuando ellos ven la tele, como están tan sucios, que es lo que ellos se imaginan, uy, estoy pecando. El problema está adentro. Todo lo mira mal, todo lo mira. El diablo está por todo lado. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa habilidad de poder discernir entre lo que es maná del cielo, comida terrenal, que cambia. Y ojalá que ninguno de ustedes se atreva a decir que yo estoy diciendo que como pastor y como iglesia no se tienen que predicar los mandamientos de Dios. Al contrario, aquellos que rechazan los mandamientos de los hombres, mayor celo ellos tienen por la palabra de Dios. Más celoso de Dios es aquel que rechaza toda fábula y toda doctrina falsa y dice, eso no me gusta, no me conviene, me estorba. Porque ellos están interesados en lo que el Padre dice, no en lo que el hombre dice. Y pregunta, ¿Dios me ha llamado a mí y a ustedes a agradar el ojo humano o a agradar a Dios? Entonces, conozcamos qué es lo que Él nos demanda. Y qué es lo que Él me pide, no lo que mi pastor, mi dominación, aquel apóstol, aquel profeta, sino qué es lo que Dios me está demandando. Y hagamos. ¿Cuánto dicen al Señor? Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. No solo está hablando de los incrédulos que no han estado en la fe, sino aquellos que son de la fe pero están corrompidos. Es decir, todavía no han podido procesar esta mente por medio de las palabras, porque la palabra de Dios es una agua que limpia. La palabra de Dios es una agua que limpia. ¿Cuánto dicen al Señor? Mire, Jesús se sentaba con pecadores, pero no malinterprete, Él no pecaba. Porque Él meditaba en la palabra de Dios y por eso es que Él podía sentarse con pecadores y guardarse puro, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia, un país pagano, pero se mantenían puros. Daniel siguió sirviendo a Nabucodonosor. El mismo rey que destruyó Jerusalén, muchos de nosotros dirían, no, ese es un falso, ese es un traidor de la nación. Pero él entendía discernir entre lo que hay que quitar y qué cosas podemos mantener. Hasta el nombre se le cambió. ¿Me están escuchando, iglesia? Y esto es bien importante. Esto es bien importante que tú y yo entendamos. Y la única manera, tristemente, la única manera que podemos llegar a entender y a diferenciar entre estas cosas
es a través de un estudio y un análisis constante y profundo de lo que dice la palabra de Dios. Y digo constante porque en el reino de los cielos siempre estamos madurando. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Qué feo sería si el Josué que hoy es el mismo Josué que hace 10, 15 años era en el Señor, porque significa que me quedé enano en las cosas del Señor. No, en Cristo vamos creciendo y vamos madurando y vamos adquiriendo un mayor conocimiento y podemos juzgar las cosas de una manera más sabiamente y podemos dar mejores consejos. ¿Cuántos me están entendiendo? Puede llegar a un punto de madurez espiritual donde podemos diferenciar entre costumbre humana y lo que dice la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que yo les estoy tratando de decir. Una de las razones por la cual ustedes y yo y nosotros no podemos disfrutar la palabra de Dios es porque cuando yo les diga a ustedes vamos a guardar los mandamientos de Dios, usted ya está pensando en lo que su concilio, su denominación y su tradición le está diciendo. No, yo no estoy hablando de eso. Puede ser que sí sea, puede ser que no. Tendríamos que ver y analizar cada cosa y cada punto en su lugar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo sé que los he descansado un poco, pero quiero darles una pequeña historia y con esto cerramos. Vaya conmigo rápidamente, ahí donde está, para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 7, rápido. Vaya conmigo a Marcos, ya estamos por terminar. A ver, dale la mano al que tiene a su lado, dile, Dios te bendiga, vamos, levántate, ya estamos por terminar. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 7. ¿Cuántos están conmigo todavía? Vaya conmigo a Marcos, capítulo 7, versículos 1, y vamos a leer hasta el 11. Dice, vamos a ver cómo a veces las tradiciones se mezclan. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron delante de él es Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, dice, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, diga conmigo, inmundas. ¿Qué se refiere a inmundas? Estaban sucias. Entonces los discípulos, me imagino que habían trabajado o habían venido del mercado, etcétera, etcétera, y ellos comenzaron a comer, pero todavía no sabían qué. Lavaban las manos, y ahorita lo voy a explicar porque eso era importante por los fariseos. Esto es, no lavadas. Los fariseos, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hace el religioso? Los condenan por cosas que no deberíamos condenarnos. Sigue diciendo, vamos a ver, versículo, ¿a dónde estamos? 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la, ¿qué? Diga conmigo, tradición. A veces el pueblo de Dios se aferra más a ¿qué? Que a la palabra de Dios. Amén. Y ojalá que ustedes podamos entender esto. Dice, se aferran a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué es lo que hacen? No comen, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lava, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos de la cama. Hay que lavar todo. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme qué? Ay, qué feo es lidiar con gente tradicionalista. Qué feo. Dice, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Déjenme explicarles de dónde nace esto. Okay. La palabra en el libro de Éxodo dice que cuando un sacerdote entra al templo, había lo que se llamaba un lavacro, o un lugar donde se lavaban las manos, porque el templo es santo. Y la idea era que la palabra de Dios dice que muchas cosas podían causar inmundicia. Por ejemplo, si usted iba a la guerra y tocaba un cuerpo muerto, usted estaba inmundo por varios días. Por ejemplo, si usted tenía su menstruación como mujer, usted estaba inmunda por varios días. Si usted había dado a luz, usted estaba inmunda por varios días. Si usted había tocado un animal muerto, usted estaba inmundo por varios días. Y no era que solo era inmundo sucio de sus manos, sino que eso de alguna manera lo hacía sucio en el alma. Esa era la ideología. ¿Me están entendiendo? Eso se ve en el capítulo 20 en adelante del libro de Éxodo y también en Levíticos.
Y entonces estos, los judíos, o no todos, pero los fariseos lo aplicaron al diario vivir y le enseñaron al pueblo judío de que uno no sabe, de repente uno está en el supermercado y toca a alguien que está endemoniado. ¿Lo están escuchando? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es el supermercado que ustedes más frecuentan hoy en día? ¿Bravo? Bravo, sí, porque ahí está Francisco y el Peter, vente para acá y veo a Peter. Peter no es cristiano, Peter es musulmán. Y no lo digo por su vestimenta. Oh, está linda, yo quiero una. Peter, hola, hola. Ok, gracias. Uy, ese le alaba a un falso Dios. Uy, ese es un yihadista. Uy, ese es un terrorista. Uy, ese está endemoniado. Entonces, si yo voy a comer, ¿qué es lo que pasa con la comida? ¿A dónde entra? Adentro. Uy, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? No era solo un lavamiento físico, era un lavamiento supuestamente espiritual. Y entonces voy a comer, porque la idea era que si estabas inmundo y comías, el alma se estaba ensuciando. Eso es tradición. Ya conmigo, tradición. Es lo mismo que vemos hoy. Todo nos hace inmundo a veces, ¿verdad? Todo nos hace inmundo. Mira lo que dice, le preguntaron a los fariseos, versículo 6, estamos respondiendo él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Qué les dice? Actores. Hipócritas. Hermano, a mí sí una cosa, si Jesús predicara hoy en la iglesia, lo crucificaría de nuevo los cristianos. En serio. Ustedes dicen, uy, Jesús, vente pronto y predícanos por allá, echar este pasoncillo que no sabe predicar, vente tú y enséñanos algo. Hermanos, usted porque Él conoce lo que hay en tu alma. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce las razones y las motivaciones que te mueven a hacer lo que tú haces. Y les dice, ustedes son un montón de hipócritas. Bien profetizó de vosotros, ¿quién? Isaías, como está escrito, este pueblo, ¿qué? De labios me honra, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Versículo 7, pues en vano, ¿qué? Me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigue diciendo, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, y da un ejemplo, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los arros y de los vasos de beber, y hacéis cosas semejantes. Versículo 9, da un pequeño ejemplo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra, ¿qué? Tradición. Escúcheme, porque aquí viene la aplicación. Esto es bien importante. Porque Moisés dijo, ¿qué es lo que dice Dios? Esto es un mandamiento de Dios. Esto no es tradición de hombres. Esto es un mandamiento de Dios. ¿Qué dice el mandamiento de Dios? A ver, padres, si tienen a sus hijos, díganle a sus hijos, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Cuánto dicen amén? Y el que maldiga a papá o a mamá, muera irremisiblemente. Es decir, hay maldición sobre el hijo rebelde. Escúchenme, hijos, porque aquí todos fuimos hijos, al menos que salgamos de un palo. ¿Cuántos aquí se vienen de un palo? No, aquí todos somos hijos. A mí no me importa qué tan malo fue tu papá y tu mamá. Sencillamente por mandamiento, honra a tu papá y a tu mamá, para que te vaya bien a ti. ¿Eso es tradición de hombres o mandamiento de Dios? Es decir, ahí tengo todo el derecho para yo como pastor de mandárselos. Y no me importa si no te gusta, si dices es que mi papá esto, mi mamá aquello. Es mandamiento de Dios. Lo haces porque lo haces. Si no, muerte. ¿Están entendiendo? Ok, versículo 12. Pero ¿qué es lo que hacen estos legalistas? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al papá o a la mamá, es corbán. Ya conmigo, corbán. Corbán es una palabra aramea hebrea que significa ofrenda dedicada a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo, yo les voy a decir rápidamente. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas demás. Debe explicar esto, debe explicar, y ya no está muy bien. Entonces lo que estaba diciendo aquí es de que la manera que un hijo honra a su padre es cuidándolo económicamente. Escúchenme.
lo que Jesús está diciendo, una de las maneras que honramos a nuestros padres es que cuando crecemos y trabajamos, le regresamos el favor. Diga amén, iglesia. ¿O será que porque está en Estados Unidos ya se olvidó de sus raíces? No. El cuento ya, ¿verdad? Ya todos nos lo sabemos, ¿verdad? Cuando hacíamos algo más. Yo fui la que te parí. Y 9 meses sin náuseas y esto, y pasa el dolor. Y es cierto. Es cierto. Por medio de ellos, Dios nos dio vida. Si no hicieron nada más, eso solo merece de honra. Si no, no estuvieras aquí. Entonces Jesús dice, una de las maneras que lo honramos es retornando el favor. Y entonces vamos a usar nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra profesión para ayudarlo en lo que nosotros podamos. Pero estos religiosos locos, fariseos, hipócritas, que venían con chantaje, venían y decían al pueblo de judío, no, mejor agarren todo eso que lo iban a dar a sus padres y a su mamá y a su papá y dedíquenlo al templo. Es corbán, diga conmigo, corbán. Corbán era una ofrenda que se dedicaba al templo. Por ejemplo, digamos que mi hermano Víctor, levanta tu mano Víctor para que todos terminen, conocen aquí, les presento a mi hermano Víctor. Está casado, ¿verdad? Por favor. Mi hermano Víctor, ¿qué pasó? Digamos que el papá, o no, vamos a dar otro ejemplo. Él adquirió un terreno y él viene y me dice a mí, que soy su rabí, soy su maestro, rabí, voy a vender este terreno porque mi mamá, que ya es viuda, no tiene dónde vivir, entonces voy a vender el terreno para ayudarle a comprar una casita para que viva cómoda. Y yo, rabí, como estoy más interesado en el billete que en su mamá, yo le digo, mira Víctor, si tú realmente quieres hacer algo para Dios y quieres adquirir bendición de Dios, tú vas a vender esa heredad y todo el dinero lo vas a traer al templo. Corbán. Para que aquí en el templo podamos usar eso. ¿Y qué es lo que pasó? Una tradición de hombre. ¿Qué es lo que hizo con el mandamiento de Dios? La invalidó. La censuró. Puso encima la tradición de un hombre sobre la ley de Dios. ¿Me están escuchando? Y en la iglesia cristiana lo hace todo el tiempo. Lo voy a dar, ya me estoy yendo. La iglesia cristiana lo hace todo el tiempo. Y aquí les voy a dar duro, a mí no me importa, después sí yo creo que ya a los que me hice enemigos ya son enemigos. Pero por ejemplo, hay tradiciones ahí donde dicen, si tú no vistes de esta manera, ¿verdad? Si tú no vistes de esta manera, tú eres un hijo del diablo y te mandan al infierno. Y hasta te dicen cómo te van a cambiar. La palabra de Dios dice que nadie llame a su hermano pato. Es decir, hay un mandamiento. Y el mandamiento es, no juzguen severamente. Con la misma medida que juzgáis, serás juzgados. ¿Me están entendiendo? Ok, no me entendieron. ¿Cuántos van a un día estar en el juicio de Dios, delante de Dios? ¿Cuántos quieren que cuando Dios diga, ok, llama a Zafira Linares, ¿verdad? Ya te cambió el apellido, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos hasta ni el apellido se cambian algunas, ¿verdad? Tradición de hombres. Zafira, cuando Él comience a juzgar tu vida, ¿quieres que Dios te juzgue livianamente, con mucha misericordia, o te juzgue al pie de la letra? ¿Ah? Ay, esa mujer es una mujer temerosa de Dios, no tiene nada. Esa mujer no tiene nada. No me entendió, yo creo. Eso. Cuando Dios te juzgue a ti, ¿quieres que Dios te juzgue con clemencia? ¿Saben qué significa clemencia? Con misericordia. Que ahí mire una multa y diga, no la vamos a pagar. O que saque hasta el último trapo sucio de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Cuántos quieren piedad? Levanten la mano los que quieren piedad de Dios. Pero los religiosos locos, ¿qué es lo que andan haciendo con medio mundo? Infierno. Prostituta, de Dalila, Sansón, te vas al infierno.
Manda, todo el mundo se va al infierno solo porque no viste en agua. Pregunta, igual como los fariseos, ¿qué es lo que pasó ahí? Por cuidar una tradición, ¿qué es lo que pasó? Validaron el mandamiento. Se les olvidó la misericordia, se les olvidó la compasión, se les olvidó que una mujer ramera, cuando Jesús comía en la casa de un fariseo principal, una mujer ramera, prostituta, vino y lloró a los pies del maestro y lo regó con sus lágrimas. Y dice Simón en su mente, ni siquiera se atrevió, porque los hipócritas nunca te lo van a decir en cara, pero te lo dicen siempre a las espaldas. Y dice que pensando, si este fuera realmente un rabí, supiera qué clase de mujer esto. Y Jesús, conociendo los corazones, dijo, ¿sabes qué? Desde que yo entré no me has dado nada para mis pies, pero esta mujer no deja de regar mis pies. Un rabí nunca, hasta el día de hoy, hasta con nosotros los gentiles no nos dan la mano. ¿Cuántas mujeres aquí le han dado la mano a un judío y no le han dado la mano? Mire, Jesús te las da las dos y te abraza, sea gentil, sea griega, sea pecadora. Pero no, tenemos un montón de religiosos locos que todo es pecado. Ese evangelio no es para mí, ni es el evangelio que les voy a dar a mis hijos. Porque eso lo único que hace es que hace de un manjar, diga conmigo manjar. Alguien dígame qué va a comer ahorita, ya estamos por hora. Alguien diga qué va a comer. Algo suculento, alguien dígame, alguien convénzame a comer carne de nuevo. ¿Qué van a comer? ¿Un chudo? ¿Qué van a comer? ¿Qué dice Alexandra? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Champán? Champán, aleluya, invítame, yo quiero champán. Uy, no, acuérdese, es pecado. ¿Qué más? A ver. El champán es como un fried rice. Un fried rice, una paella. Bueno, ok. Qué rico. Vean conmigo, la ley de Dios es un manjar. La palabra de Dios, no adulterada, es algo sabroso, es algo que yo quiero comer todo el día para mi alma. Me sana, me levanta, me limpia, me fortalece. Es fortaleza, es un baluarte. Es lo que dice el salmista: oh Señor Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, mas yo confío en ti. Cuando dice el Señor, tú eres mi estandarte, tu palabra es mi estandarte, es mi baluarte. Cuando dice el Señor, yo estoy plantado en tu ley medito día y noche. Y David no era un religioso loco, porque él bailaba y danzaba tanto que se le cayó ¿qué? La ropa encima y se quedó no desnudo, eso es una mala traducción, con sus ropas interiores. El hombre se quedó a calzoncillos. ¿Y qué pasó con David? Ahí está el espíritu religioso saltando en algunos de ustedes. No, pastor, yo nunca voy a cambiar porque esto es lo que me enseñaron. Está bien, no cambies, pero el manjar de Dios es para aquellos que se dejan cambiar y no son soberbios. Y te digo una cosa, y cuando conozcas la palabra de Dios, no la palabra del hombre, aún conmigo tienes que tener cuidado. Aún yo te puedo mentir, no sabiendo, te miento. Te digo que algo está bien cuando está mal, o que está mal cuando está bien. Por eso es que cada uno de ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escudriñar la palabra. Examinen lo que yo les estoy diciendo. Si yo les estoy diciendo algo que no está aquí, mire, déjame decirte algo, como dijo el apóstol Pablo: retener lo bueno y rechazar lo malo. ¿Cómo dice la Señor? Y eso es lo que tú tienes que hacer con cuanto apóstol que se ha levantado. Y abundan los apóstoles. Con cuánto profeta hoy en día, con cuánto ministerio se llaman ungidos, se llaman Mesías, se llaman esto, se llaman aquello, hasta tienen poder para maldecir a la gente. Qué raro, yo nunca vi esa unción.
En sus grandes escenarios y campañas, yo ahorita desato una maldición sobre los que hablan mal de mí. Qué raro, Dios nos dijo, bendecid a los que os maldicen. Pero, ¿y qué es lo que pasa? El pueblo perece por ignorancia, porque en vez de escuchar palabras como la que les estoy enseñando, esos son los estadios que están llenos. Iglesia, coma palabra de Dios. Pongámonos de pie, vamos a poner a hacer una oración. Yo creo que ya las he dicho, lo he dicho todo. Y que nadie se atreva a decir, el pastor dijo que hay que vivir una vida loca, ¿verdad? Yo no. Le reprendo todo espíritu Ricky Martin. No es una vida desenfrenada. Yo tengo temor de Dios, me da miedo no cumplir su palabra. Y cuando recapacito que he pecado, yo voy a Dios y digo, Dios, I messed up again. Necesito que me perdones. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Gracias, Señor. Lo que le estoy diciendo es que diferencien, iglesia, porque si no, mira, ¿sabes qué? Si no, va a venir el próximo día y la mayoría de ustedes no lo puede oír. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Padre Celestial, ahí ponte ahí una cancioncita ahí en el fondo para orar por esta iglesia. Si puedes, ahí la canción esa bella que me gusta, aleluya. Oremos, ahí donde está, cierra tus ojos, ya estoy por bendecirlos y de ser despedidos. Padre Celestial, yo bendigo, Dios, esta iglesia, yo bendigo, Dios, estas vidas, yo bendigo sus corazones y sus mentes, así como me has bendecido, Dios, y no solo a mí, pero has bendecido a mi familia, y no solo a mi familia, pero has bendecido a todo aquel que desde tiempos de Abel te levanta sacrificio con manos limpias. Dice tu palabra, oh Dios, y miraste el sacrificio, la ofrenda de Abel, y te agradó más que la ofrenda de Caín. Dice tu palabra, oh Dios, y Noé halló gracia y favor con Dios. Dice tu palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios, en este momento yo te pido, Dios, que de la misma manera estas vidas y estos hombres y estas mujeres te agradan. Dios, yo no quiero darles a ellos un falso evangelio, y me da miedo porque a veces aún no queriendo, de repente puedo engañarlos. Pero Padre, tu espíritu, tu presencia que satura este lugar, redarguirá sus corazones y les dirá qué hacer y qué no hacer. Y además tu palabra que es verdadera. Las cosas de esta vida pasan, sus deseos, sus placeres y los deseos del alma, del corazón del hombre pasan, mas tu palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Pueden pasar 2000 años más, podemos estar habitando otros planetas y otros sistemas solares, y se va a seguir predicando la palabra tuya, oh Dios, porque tu palabra no cambia. Y el hombre ha tratado de reprimirla, de esconderla, de rechazarla, pero por más que haga eso, tu palabra, como la aurora al mediodía, alumbra y brilla en las tinieblas. En este momento yo te pido, Dios, brilla en estas vidas. Estas mujeres que hoy han presentado sus vidas en este templo, brilla en sus vidas, que te amen. A estos hombres que han llegado hoy, este día, hoy, brilla en sus corazones. Saca fuera el pecado, saca fuera la hipocresía, saca fuera, oh Dios, esa inconstancia espiritual, y saca fuera la ignorancia que nos mata. Y pon en ese lugar, pon sabiduría, pon un espíritu dócil, por un corazón sensible que se deja guiar por tu palabra. Yo bendigo estas vidas, yo bendigo estas familias, y yo te pido, Señor, como Yeshua dijo, que todo lo que es tuyo, Padre, que todo lo que es tuyo, todas las ovejas que son tuyas, que el enemigo no te las arrebate. Que lo que es tuyo, tú lo busques. Si alguna oveja está perdida en este momento, si alguna de ellas está pierniquebrada en este momento, si alguna de ellas está luchando en este momento, está sucia, que Padre vengas, la vendas, que la levantes, que la sanes, la cures, la ames, porque tú eres el pastor de este rebaño, tú eres el pastor de esta iglesia. Yo bendigo estas vidas y te doy gracias por ellas. Yo bendigo sus familias y el resto de la iglesia también que nos vino
y que se añade a esta iglesia, y no solo a esta iglesia, pero todo el cuerpo espiritual de Cristo, de aquí, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todos los países, en todas las culturas, en todas las lenguas. Todo aquel que confía en ti y es tuyo, guárdalo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, cuando dicen amén de todo corazón, Dios les bendiga. Nos vemos aquí entre semana. Nos vemos. Amén.